Yo soy una y quiero dar las gracias por la oportunidad que tenemos como un sello editorial nuevo de estar en la Sociedad de Escritores, en la Casa de la Sociedad de Escritores. Y esto es gracias nada más y nada menos que a nuestra escritora, la señora Estela Socias. Ella ha traído a Uruguay Ediciones a esta linda casa y por ende a nuestra futura autora, la doctora Silvia Puentes de Llenal. Gracias Estela y gracias Isabel por esta acogida. Bueno. Buenas noches. Yo estoy aquí en esta mesa en representación de la Sociedad de Escritores de Chile para dar la bienvenida a la escritora Silvia Puentes de Ollanal. Silvia Puentes, escritora uruguaya, ha dedicado gran parte de su vida a la literatura infantil. También para mujeres, habiendo publicado a la fecha más de 60 títulos en estos géneros. Echando una mirada a la trayectoria literaria y periodística, a su actuar en congresos, coloquios, simposios, a sus cargos académicos y a sus obras, Silvia nos sorprende por su calidad humana. Intelectual, entrega y sensibilidad hacia esos seres frágiles y vulnerables como son los niños. La doctora Silvia Puentes es pasajera del mundo y ya nos había visitado, mas no tuvimos oportunidad de conocerla. Esperamos más viajes suyos a Chile. Aquí en esta casa la esperaremos siempre para representar a Silvia Puentes de Ollanal. Dejo al director y próximo presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la SECH, Reinaldo Cachar, quien en años recientes nos representó en el cargo de agregado cultural de prensa de Chile en Uruguay y conoce la literatura de ese país. Reinaldo hará la presentación literaria. Muy buenas noches. La magia de la literatura. Casualmente me ha tocado en este minuto vivir dos experiencias que son bastante lindas, muy propias de los escritores chilenos, muy propias de los escritores latinoamericanos. En primer lugar, el año 1988, en octubre del año 1988, yo tuve la posibilidad de ganarme el premio Andrés Bello de novela. Era muy jovencita en esa ocasión y ella formaba parte de la editorial y me conoció en esa ocasión y después de todo ese tiempo me vengo a encontrar acá en la Sociedad de Escritores, etc. Y me vengo a encontrar con Silvia también, acá en Chile, en este lugar, después de mucho tiempo también. Yo estuve efectivamente, como decía Isabel, de agregado de Cultura y Prensa de Chile, en la Embajada de Chile en Uruguay y Montevideo, durante el periodo de 1994 y 1998. En esa ocasión a mí me correspondió vivir una etapa muy linda, no solo a nivel personal, sino que también a nivel de escritores. Fue una época en que me tocó la suerte de alcanzar a conocer a un gran presidente uruguayo como fue Julio María Sanguinetti, un gran estadista, un hombre cultísimo, un presidente que iba a las Naciones Unidas y provocaba un bochorno, porque las personas que van a las Naciones Unidas tienen que entregar previamente lo que van a señalar por escrito. Pero él es un gran orador, una persona, uno de los grandes oradores que existen en el mundo, por lo tanto improvisaba y siempre causaba un gran revuelo. Esas cosas nos contaron.
Yo quisiera recibir con mi mayor afecto a Silvia, por muchas razones. Porque estando en Uruguay viví una experiencia realmente maravillosa. Tuve la posibilidad de ser nombrado miembro correspondiente de la Academia Uruguaya de Letras, presentado por el doctor Walter Rey. Soy uno de los más jóvenes. En mi país no soy miembro de la SES y de nada más, y ellos tuvieron la gentileza de hacer esa distinción en mi persona. Y eso surgió precisamente porque con Mario Benedetti, Joel Mendoza, Aguirre Berra, que ella conoce perfectamente, grandes personalidades, Milton Fornal, Mario Delgado Paraíne, ella sabe perfectamente quiénes son, Irene Bordet, etc. Realizamos 3 antologías de escritores chilenos uruguayos. Un día nos reunimos con estos escritores y nos dimos cuenta que estábamos tan cerca, pero tan lejos a la vez, que no había ningún antecedente escrito que en algún minuto de nuestra historia, que es tan pasajera, pudiera quedar algo grabado de estos escritores que hacen una contribución tan grande a la letra, a la cultura. Y por eso realizamos esta antología y le pusimos un nombre bastante significativo, se llama Santiago Montevideo Primer Vuelo, es la primera antología, que reunía los trabajos de unos 15 escritores uruguayos y chilenos, y después vino la segunda antología que se llama Montevideo Santiago Segundo Vuelo, y así llegamos a la tercera antología. La segunda antología, que tiene un trabajo, un prólogo bastante hermoso de Mario Benedetti, con quien me tocó el honor de trabajarla juntos, la presentamos precisamente en ambos países, pero en Chile la presentamos con el presidente de Uruguay, con Julio María Sanguinetti, de la Biblioteca Nacional. Y quiero decirlo honestamente, en esa ocasión están varios escritores uruguayos, todos los escritores chilenos han colocado en esta edición. Está el embajador de aquel entonces de la embajada uruguaya en Chile, y bueno, todo el personal diplomático, etc. Y curiosamente, para mucha gente no había nadie del gobierno de Chile. Y eso revela claramente una cosa que nosotros los escritores sabemos, el poco interés que en Chile se tiene desde parte de las autoridades que tienen hacia la cultura, la literatura, etc. Y a la vez el gran interés que en Uruguay se le otorga a la cultura. Con Silvia estábamos recordando fugazmente arriba, nos tocó en el año 95 encontrarnos casualmente también en un encuentro de literatura infantil que ella organizó en Punta del Este, de Uruguay chileno en Punta del Este, una ciudad maravillosa, espectacular. Y en esa ocasión fue por Chile Carmen Cecilia Urruchaga. Y por lo tanto nos venimos a reencontrar después de tanto tiempo. Me acuerdo que ese día fue un día sábado, llovía. Y nunca pensamos que nos íbamos a encontrar en estas condiciones y que yo iba a tener que estar hablando un poco de ella. Pero al hablar un poco de ella, yo quiero hablar un poco de ese país, Uruguay, que es muy hermoso. Yo en esa ocasión escribí en el diario de la época y recuerdo que mi primer artículo que remití al diario de Uruguay fue Uruguay, un país cultural. Es un país realmente maravilloso, donde los escritores tienen casi a mano toda una naturaleza, todo el río de la Plata, de Montevideo a Punta del Este hay 100 y algo de kilómetros, pero antes está Atlántida, donde me contaba don Alberto Manta, uno de los grandes amigos de don Pablo Neruda, que está señalado en casi todos los libros autobiográficos. Me contaba que Pablo Neruda iba a ese lugar a ponerle los cuernos a Delia del Carril. Entonces, él me contaba, don Alberto, que vivíamos Pocito, me contaba siempre que Pablo Neruda lo llamaba y le decía: Alberto, llega Matilde, recibe y lleva la casucha. Y obviamente que no era una casucha, era un lugar realmente fabuloso. Está en un lugar donde casi se junta el Atlántico con el río de la Plata, ¿no es verdad? Cerca de Piquiapo.
Y por lo tanto a mí me tocó vivir una época maravillosa donde entré 100 veces a la casa de Mario Benedetti, entré en Martín, muchísimas veces a la casa de Eduardo Galeano. Bueno, ya había referido a Milton Fornaro, que son escritores maravillosos, uruguayos. Mario Delgado Paraín es un escritor que tiene una gran relación con Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, de hecho, la balada de Joe Sosa se la hizo mundialmente conocida, es decir, existe toda una interrelación. Y nosotros, Silvia, lo que queremos hacer en esta ocasión, y lo conversamos antes de que empezara esta actividad, lo que pretendemos junto con esta gran iniciativa de la editorial Olmué Ediciones, es tratar que esta actividad sirva como un reencuentro entre escritores chilenos y uruguayos. No se va a llamar Santiago Montevideo Cuarto Vuelo, pero sí queremos que tengan presente que aquí está esta Sociedad de Escritores de Chile, que es la institución de los escritores nacionales. Por este lugar pasó Gabriela Mistral, Pablo Neruda y los grandes autores que a lo mejor tú has escuchado. Quiero que sienta esa alegría, esa hospitalidad de nosotros, y que este feliz encuentro se vaya traduciendo en el tiempo en una relación más permanente e imperecedera. Muchas gracias. Gracias por las palabras de bienvenida. Para mí es un honor estar esta noche con ustedes en una casa histórica, en un ambiente tan trascendente como es este, y con un público tan selecto y atento como ustedes. Todo lo que ha dicho Reinaldo es cierto, nos unen muchos lazos, nunca nos separó la cordillera. La cultura tal vez ha sido de los baluartes más grandes que hemos tenido entre nuestros dos países. Hablando de Pablo Neruda y pasando a un plano netamente intelectual, diré que yo poseo las cartas que le escribió Neruda en 1923 a don Carlos Sabater Casti, cuando le decía: maestro, lea El hondero entusiasta. Si usted ve o descubre que hay una sola palabra que se parece a la suya, dígamelo, porque eso es lo que me han comentado. ¿Y cuánto cuesta romperse la cabeza buscando una palabra y después describir que no es la propia, sino la ajena? Por supuesto que Neruda mismo lo cuenta en sus memorias. Cuando recibe la carta de Sabater Casti, Sabater le dice: es cierto, hay algo de Sabater en su poesía. Y a Neruda le da tanta rabia, que pone la carta en el bolsillo, la arruga con mucha intensidad y la deshace. Por lo tanto, la carta de Sabater no se conserva, pero sí la de Neruda, como otras, ¿verdad? El hecho es que eso le sirvió a Neruda para hacer un impasse, una reflexión y depurar su poesía y triunfar como triunfó con esa genialidad del verso que se impone sobre todas las razas, los credos y las naciones. Gabriela es otra presencia fundamental dentro de Uruguay, y tal vez lo que más ha sido emblemático es el encuentro de 1938, porque no podríamos repasar todas las veces que Gabriela fue a Uruguay, ni su vínculo, ni incluso con Juana, a la que le escribió hermosísimas cartas, con Juana de Ibarburu, pero en 1938 fue invitada por el ministro de Educación a contar cómo escribía. El ministro era Eduardo Víctor Aedo, y se reunieron Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral, y así lucen en las fotos las tres que le han llamado, ¿verdad?, la trilogía de América. Al poco tiempo, eso fue en enero, en octubre falleció Alfonsina Storni, como bien sabemos todos, internándose en las aguas del Río de la Plata. Vayan estas pequeñas palabras y estos recuerdos para algunos de nuestros autores para introducirnos en un tema que yo les voy a agradecer especialmente, pero muy especialmente con mayúscula, que hayan aceptado que yo hablara hoy sobre literatura infantil, entendiendo la Sociedad de Escritores de Chile que la literatura infantil es esencialmente literatura.
y no la Cenicienta de la literatura, porque si no partimos de un criterio estético con los niños, difícilmente podrán discernir más adelante qué es literatura y qué es papel que deba ser desechado. Por lo tanto, el tema que abordaremos es muerte, violencia y trascendencia en las obras para niños y niños. Temas que no son tabú ni escaso en esa gran casa hospitalaria de la literatura infantil y que podemos encontrar remontándonos ya sea a la India, al Panchatantra, al Mahabharata, a Vasily, a Thoreau, a los hermanos Grimm, a Andersen y a tantos otros cuentos. En el enfoque que haremos, intentaremos dar una visión acerca de los cuentos tradicionales y también de la temática abordada con un criterio más moderno. Pero para introducirnos en el tema, digamos que muerte designa el fin absoluto de algo positivo y vivo, ya sea una planta, una amistad, un cuerpo, una alianza o un animal. Muerte indica lo que desaparece, pero también nos introduce en mundos desconocidos, que podrán ser infiernos o paraísos, materiales o espirituales. Pero sí lo que tenemos que ser conscientes es de que la muerte no se agota en el acto de la muerte, sino que es un momento de transición, de pasaje, y siempre entraña una contradicción entre fuerzas que se oponen. La angustia que presupone la muerte se origina en la resistencia al cambio, en el temor a lo desconocido. La violencia, para la Real Academia, es la acción o efecto de violentar o violentarse, aplicar medios violentos a cosas o personas que quiebran su resistencia o que hacen surgir la propia agresividad que llevamos dentro y que la tenemos aprisionada. En la literatura para niños y jóvenes, si preguntamos si es oportuno dar cuentos con hechos violentos, el consenso será por la negativa, porque todos tenemos miedo de que la violencia genere más violencia. Estamos lejos a veces de comprender los mecanismos internos donde la violencia que se presenta en los cuentos infantiles es nada más que una metáfora y va a provocar una catarsis, un desgaste de sus conflictos en el niño que nos van a ir ayudando a superar etapas y a un crecimiento a momentos más elevados, superiores de decantación. En la literatura infantil tenemos una impregnación que ha sido a través de milenios de hechos violentos, no solo de muerte, de hambre, de sufrimiento, de desprotección hacia los niños que son abandonados, sino también de insectos, como es el caso, por ejemplo, de Piel de asno, donde se soslaya casi siempre esa relación incestuosa que plantea el padre y se aborda hacia otros temas. Y por supuesto la sumisión, el vasallaje, el poder de los grandes o de los poderosos frente a los débiles, valga la redundancia del poder. Nos preguntamos si la violencia es de nosotros o de los otros. ¿La violencia genera violencia? ¿Los hijos de padres castigadores son violentos? ¿Repiten las conductas? Los estudios dicen que solo un 30% de los hijos de padres violentos vuelven a ser luego padres castigadores. ¿Qué pasa entonces con el 70% restante? Los estudios dicen que desarrollaron estímulos que le permitieron una protección que los defendió frente a la vida y a los agentes negativos que pudieron herirlos. Ya volveremos sobre el tema. En relación a la trascendencia, todos sabemos que es ir más allá del tiempo y del espacio, que es penetrar, comprender o descubrir algo que está oculto. Y lógicamente que toda la buena literatura, la literatura a secas, como puede ser la literatura infantil, está en los buenos cuentos impregnada de sucesos que son polisémicos y que van a permitir, como decía hace un momento, no solo desgastar conflictos, sino que cada uno saque, hasta de una situación esquemática, una proyección que pueda luego abordar, hacerlo, permitir el abordaje de distintos desafíos.
Muerte, violencia y trascendencia están presentes muy a menudo, como decía, en la literatura infantil. Lo que nosotros veremos no es un enfoque único ni el único posible, sino simplemente un espacio de reflexión que queremos crear para abordar el tema, donde muchas veces se teme que un cuento pueda dañar a un niño. La conclusión va a correr de parte de ustedes. Yo recuerdo en este caso una anécdota que un niño se acerca a un sabio y lleva un pájaro muerto en la mano y le pregunta al sabio: dime en qué mano está el pájaro muerto. Y el sabio le dice: dímelo tú, porque si yo te digo, siempre me vas a decir que es en la contraria. Entonces queda la posibilidad de que nosotros seamos los propios responsables frente a esta ponencia de diferentes temas que abordan la muerte, la violencia y la trascendencia, para sacar nuestras propias conclusiones. Tal vez debamos empezar por un cuento que es el cuento infantil por antonomasia, y todos estarán pensando en Caperucita Roja. Caperucita Roja, en la versión de Perrault, es la primera, en 1637, es la primera versión que se escribe, pero en ese caso consideramos que es un cuento literario y no un cuento popular, porque si bien Perrault se basa en algunos elementos de la tradición oral, va a ser un cuento de advertencia que termina mal, muy alejado de lo que es el cuento tradicional con el final feliz, que después se va a agregar en 1812 en la versión de los cuentos de antaño de los hermanos Grimm. Es decir, en el cuento de Perrault, el lobo devora a Caperucita, y vamos a ver que en la actualidad hay quienes se basan también en ese tema. Acá, como en un principio, a principios de 1900, cuando empiezan a definirse los estudios psicológicos y a saber si el niño debe recibir una literatura adecuada y a perfilarse un concepto de qué es la infancia, no estaba tan claro qué debía recibir en cuanto a literatura infantil. Entonces el niño seguía recibiendo lo mismo que recibían los adultos y no se cuestionaban. Tal vez por esto, en ese momento hubo seguidores del cuento en la versión de Perrault, pero no de la de los hermanos Grimm, que sí es la que piden los niños con ese leñador que salva a la abuelita y a la nieta. Gabriela Mistral, en esas primeras décadas del siglo XX, escribe su Caperucita Roja, se la manda a José Enríquez Figueira, que era un pedagogo muy destacado en Uruguay, y la publica antes de que la publicara Gabriela en un libro de lectura que se llama El libro Vida, de donde yo la rescaté y de donde me la aprendí de memoria cuando era una niña y la repetía con estremecimiento, pero tal vez sin llegar a comprender la dimensión trágica que tenían estos versos. Caperucita entrado olorosa de bayas, le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho, Caperucita cede al reclamo de amor. Esto también se ha enfatizado en los últimos años porque se ha hecho énfasis en que la posición de Caperucita no es inocente y que ella, cuando el lobo la invita a acostarse en la cama, cede a ese reclamo, como lo dice muy bien Gabriela en este poema, que termina diciendo: ha arrollado el velludo bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. En el otro extremo encontramos adaptaciones donde todo es tal vez un San Francisco moderno, hermano sapo, hermana rana, hermana lagartija, hermano lobo, un lobo que devora, en vez de a Caperucita, a la abuelita, devora primero a Caperucita,
Cuando lo ve su abuelita, Antonio Robles, que es el autor de esta Caperucita encarnada, hace que la abuelita vaya en busca de ayuda. ¿Y a quién encuentra? A un veterinario, que lo que logra es practicarle una cesárea al lobo y sacar viva a Caperucita. Por lo tanto, se reencuentra con su abuela, son muy felices, pero lógicamente el lobo tiene un castigo. Lo condenan a 2 años y 1 día de prisión. Pero cuando sale, se va todos los sábados a buscar a Caperucita para sacarla a pasear por el bosque. Por lo tanto, lo único que hace es prometer que no va a comer más cordero con patatas ni carne humana. Guimarães Rosa, el brillante autor brasileño, en Fita Verde no Cabelo, Nova Bella Historia, alude a la muerte protagonizada por el encuentro de una niña con su abuela. La cinta verde en el cabello habla de un elemento de creación y esperanza, de un principio vital. El momento de la pérdida de la cinta se vincula con el momento dramático de la muerte de la abuela. En el diálogo, que tiene muchos puntos de conexión con el de Perrault, la abuela lo que le dice a la nieta es que se está despidiendo. Dice: abuelita, qué brazos tan delgados los tuyos y qué manos tan temblorosas. Es porque no te voy a poder abrazar nunca más, mi nieta. Abuelita, qué labios tan arrugados. Es porque no te voy a poder besar nunca más, mi nieta. Abuelita, qué ojos tan profundos y quietos en el rostro ahuecado y pálido. Es porque ya no te estoy viendo nunca más, mi nietecita, gimió la abuela todavía. Y así la niña asustada gritó: abuelita, tengo miedo del lobo. Pero la abuela no estaba más allí. En ese discurso narrativo, la abuela es la muerte y se sustituyó un proceso artificial de la muerte violenta de Caperucita por la culminación de un ciclo biológico. Lo que no se evita es el enfrentamiento de Caperucita con el lobo que pulula por tantos ámbitos de nuestra sociedad. Erich Fromm estudió en el lenguaje olvidado otro aspecto de Caperucita basándose en la versión de los hermanos Grimm, es decir, en la que aparece el leñador. Y llega a la conclusión de que hay toda una connotación sexual muy importante. Desde el momento que la caperuza es roja, que alude a la menstruación, es decir, que la niña ya está apta para una vida sexual, a que el lobo es el hombre, se ridiculiza la figura del hombre, entonces ridiculizando la figura del lobo, que además es estéril y solo puede generar piedras en su vientre cuando se las colocan y se muere, porque no puede generar vida. Por lo tanto, concluye Erich Fromm que Caperucita Roja, en esta versión de los Grimm, es el triunfo de 3 mujeres, Caperucita, la abuela y su abuelita, sobre el sexo masculino. Bettelheim, sin embargo, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que escribe en 1976, cree que la figura femenina en esa versión de los Grimm es anodina y que más bien está enfatizada la posición de desdoblamiento del lobo y el leñador, es decir, lobo, hombre agresivo, leñador, figura paterna, hombre bueno que viene a rescatarla. En nuestro concepto, la experiencia es que el cuento debe ser el tradicional y en la versión de los hermanos Grimm, si bien valoramos la obra de Perrault, pero entendemos que en los primeros años el niño debe recibir, para contener su carga de conflictos, un final feliz. En lo personal, mis hijos, cuando yo les contaba un cuento de Lilia Ramos, la gran escritora costarricense, que era Pompón y Panina, que yo lo había hecho en una versión poética de Vulpeja la zorra, y había una madre gallina que era engullida por un zorro, por una zorra que era Vulpeja, ellos siempre me decían: mamá, y no vuelve a la vida, porque quería que fuera como Caperucita, y yo tenía que inventar un fragmento del cuento que iba contra mis principios para darle paz. Lo que no había aprendido en ese momento, en que era una madre primeriza y joven, es que los cuentos no se pueden modificar, que lo que
uno tiene que dar es el cuento que realmente satisface las necesidades del niño y aquieta esos conflictos y esas tensiones que se viven en una etapa fermental de la vida del hombre. Y los cuentos que son violentos, en la medida que puedan ser agresivos, son mejor dejarlos para el estudio, para el gabinete, y no llevarlos al diálogo infantil. En cambio, cuando el niño es más grande, sí podemos crear un libro foro, un espacio de reflexión. Precisamente decíamos que pocos respetan de repente la versión de Perrault, porque se ciñen más a la de los hermanos Grimm. Pero en la Feria del Libro de Bolonia, en 1984, es la feria más grande, Marta lo debe saber muy bien, de literatura infantil, se entregan los premios a los mejores libros del año en el Palacio del Rey Enzo. Y ese año se lo entregan a Le Petit Chaperon Rouge, en la versión de Perrault, con fotografías de Sarah Moon. Es decir, el texto era el de Perrault, punto y coma, exactamente, pero había cambiado el paratexto. El paratexto eran fotografías de esta excelente fotógrafa norteamericana que estaba viviendo en París, y entonces aludía, mientras que en el texto se ponía en cada una de las páginas un relojito que iba marcando el tiempo, era la tardecita, y una niña anda perdida por las calles de París. Un auto le empieza a seguir, alguien me comentó que ese auto era un Peugeot del 37, yo solo veía un fragmento de auto, con una luz que la va enfocando y acosando hasta que la encierra, la atrapa en un trompe-l'œil que hay en una de las calles que simula un bosque. Las próximas imágenes son de la niña con una gran ternura sacándosela en agua. Nunca aparece la figura del lobo, pero lo que sí aparece sobre las 3 de la mañana es un espejo oval resquebrajado, lógicamente haciendo una alegoría o una alusión al himen de esa niña, y las fauces del lobo abiertas como que van a engullirla. Y la última fotografía es con el relojito a las 5 de la mañana y solo unas sábanas que se han movido en una cama. Por lo tanto, la conclusión corre por cuenta nuestra, pero todos sabemos qué pasó. Cuando inquirí sobre por qué un libro tan maravilloso como Sol Soler de los catalanes no había sido premiado, y sí había sido premiada esta versión en blanco y negro, con fotografía, que era dura, que era violenta y que hablaba del tema sexual tan abiertamente, por más que lo hubiéramos soslayado, me dijeron que era un cuento de advertencia, tal como lo había escrito Perrault y con el mismo sentido, porque hay 5 millones de niños que se pierden anualmente por el tráfico sexual. Y Europa está muy preocupada en su sociedad, que tal vez nosotros, un poco más lejos y en sociedades más chicas, no nos demos cuenta. Pero en contrapartida a esa imagen del lobo arquetípico que, como decíamos, se acerca, y como dice Perrault en su moraleja, a las habitaciones de las niñas y busca la llama, dice, pero llegan detrás de las doncellas hasta la casa y la habitación. Quien ignora que lobos tan merosos son los más peligrosos. En contraposición están las Revolting Rhymes de Roald Dahl, en inglés, que fue traducido por Miguel Azaola, con el título de Cuentos en verso para niños perversos. Y uno ya está pensando desde el título de por dónde viene la perversión. Entonces, es un juego, ahora lo vamos a conocer al texto, con mucho humor, pero que en lo personal decimos, el niño en los primeros años debe recibir el cuento tradicional y desgastar sus conflictos con el cuento tradicional, porque si a nosotros nos hacen un chiste hablando de personas que no conocemos, no entendemos cuál es el chiste, porque no sabemos cuáles son las características de las personas, pero si las conocemos, vamos a disfrutar mucho más el humor. Otro tanto le pasa a estos niños, por lo tanto, este cuento, por ejemplo, de Roald Dahl, sería para una edad más avanzada, donde el niño ya entendió y asimiló perfectamente
qué era lo que estaba pasando en el argumento de Caperucita. Y hablando de el lobo, dice: ¿puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó pensando: este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y huesuda, y al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que merendarme a otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera: esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva, que así llamaba al bosque la alimaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza, se dio laca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta, y se sentó a la estera de la nieta. Llegó por fin Caperu a mediodía y dijo: ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda ver don Ernesto el oculista, dijo el animal mirándola con un gesto angelical mientras se le ocurría que la chica iba a saberle 1000 veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo: ¡qué imponente de abrigo de piel llevas este invierno! Y el lobo, estupefacto, dijo: ¡un cuerno! O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Pero ella se sentó en un canapé, se sacó un revólver del corsé, con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita, ¿sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció de piel de lobo, que una mañana estuvo haciendo el bobo. Otro aspecto surge de un libro que tal vez conozcamos pocos, los que somos hispanoparlantes, porque no tiene traducción al español, y es Chapeucinio Amarelo de Chico Buarque. Este Chapeucinio Amarelo se basa en esta Caperucita Roja, pero es una Caperucita que no le gusta jugar al amarillo, que es el quejo, la rayuela, que tiene miedo de comer porque se ensucia, tiene miedo de reír, tiene miedo de soñar, tiene miedo de jugar con los amigos, tiene miedo de saltar, pero un día se encuentra con el lobo, un lobo que tiene una boca tan grande que es capaz de ponerse no una, sino 2 abuelas, un rey, una princesa, un cazador, 7 ollas de arroz y un sombrero de sobremesa. Pero no siente miedo y el lobo le dice: pero yo soy el lobo. Y Caperucita, el Chapeucinio Amarelo, no dice nada, simplemente se lo queda mirando y empieza a repetir: lobo, 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 y lo que le va quedando en la mente es la palabra bolo, que en portugués quiere decir torta, y se imagina una gran torta de chocolate y le sonríe al lobo, y el lobo le dice: pero soy el lobo. Pero ella se hace amiga del lobo, le perdió el miedo al lobo, le perdió el miedo a jugar, le perdió el miedo a saltar en la calle, a jugar a la amareliña, y desde ese día se hizo la mejor amiga del lobo y disfrutó mucho. Un cuento que Chico Buarque hizo para tratar los miedos. Pero a veces hay otras formas de muerte, además de este encullimiento que nos remite también a ritos de iniciación masculino, cuando el engullir el niño era una etapa de transición para surgir a un momento superior. Y enfrentamos temas actuales como el de David Marquis, que dice ahora no Fernando, y que nos hace pensar en la muerte por el silencio, por la falta de reflexión, por la incomunicación que existe muchas veces en la familia. Hola papá, dijo Fernando. Ahora no, Fernando, dijo el padre.
«Hola, mamá», dijo Fernando. «Ahora no, Fernando», dijo su madre. «Hay un monstruo en el jardín y me va a comer», dijo Fernando. «Ahora no, Fernando», dijo su madre. Fernando salió al jardín. «Hola, monstruo», le dijo al monstruo. Y el monstruo se comió a Fernando enterito, no dejó ni una pizca. Y luego el monstruo entró a la casa y hizo «Brrr». Y estaba detrás de la madre de Fernando, y la madre de Fernando le dijo: «Ahora no, Fernando». Y le mordió la pierna al padre de Fernando, y la madre le puso la cena al frente al televisor, y el monstruo la comió. Y cuando el monstruo le dijo: «Pero si soy un monstruo», la madre de Fernando le contestó: «Ya te dije, ahora no, Fernando». Creemos que en el texto de David McKee, el monstruo es el propio niño que se autodevora para transformarse en hombre. Matando, el monstruo se accede al tesoro, es decir, a una etapa superior de sí mismo. Por un lado estaría ese planteo, y por el otro el de la incomunicación. En otros casos, el monstruo es la bomba atómica, como lo plantea Elsa Bornemann en Mil grullas, hablando en una bellísima historia para niños, plena de lirismo, de la historia de Naomi y Toshiro, que son dos adolescentes que se encuentran en la escuela, que comparten su merienda, que comparten su recreo, los juegos, y están por llegar las vacaciones. Y los dos se prometen que se van a reencontrar en agosto, cuando recomiencen las clases. Naomi se va con su familia, tiene unas hermosísimas trenzas negras, y Toshiro se va con sus padres. Naomi vive con una familia pobre a la cual ayuda y cose la ropa, y cada 220 puntadas anuda un deseo: que la guerra termine pronto, porque se estaba viviendo 1945, y que nunca la olvide Toshiro a ella. Los dos deseos se cumplen. Lo que ella no sabe es que no lo va a poder ver, porque el 6 de agosto de 1945 la gran bola de fuego invade Japón y mata niños, mujeres, hombres, y rompe la magia de la vida en muchos seres, y en otros los cercena o los mutila, amputándolos para un desarrollo posterior. El hecho es que pasan los meses y Toshiro descubre que Naomi está en un hospital. La va a ver, ya no tiene sus largas trenzas negras, solo una pelusilla en el pelo, y ve que en la mesa de luz hay 20 grullas plegadas de papel, de origami, y piensa en el Senpatsuru, esa tradición que dice que las 1000 grullas plegadas dan larga vida y felicidad. Y esa noche arrasa con todos los papeles y revistas que hay en su casa y pliega las 980 que le faltan a Naomi. Se las lleva al otro día temprano, y cuando Naomi abre los ojos, las ve volando en la brisa. Pero al otro día ya no está más en la vida. Cuando Toshiro es grande y ya tiene 35 años y ha escalado socialmente, hace grullas plegadas una y otra vez con papel de paz, con papeles de restaurantes, con papeles de la computadora, y sus empleados lo miran pensando: tal vez algún día logre completar las 1000. Lo que no han comprendido es que Toshiro ya las hizo, y que tal vez está volando en la brisa con aquellas aves de Naomi, iniciando el otro vuelo de la tradición pambara, que dice que el comienzo de todo comienzo es la grulla coronada. Pero hablábamos también de que la muerte es una ceremonia de tránsito, y tal vez Kino o Maestría la recrea humorísticamente desde el punto de vista psicoanalítico. En una de las secuencias, Mafalda grita: ¡Van! ¡Sonaste, Miguelito! Y el niño contesta: ¡No, no, van! Y dice Mafalda: lo siento, tenés que morirte, yo te iré primero. ¿Por qué jugás a esto si cuando te matan no querés morirte?
Y Miguelito contesta: porque yo leí que los chicos necesitamos jugar, que matamos a los demás para descargar la agresión que llevamos adentro, y qué sé yo. Pero si de entrada nomás me arruinan la terapia, me voy y listo. La agresión social por la violencia en la calle se ve en el libro de la ilustradora brasileña Ángela Lago, De noche en la calle. Es un libro sin texto, solo de ilustraciones, un cuento circular que se basa en la agresión de la calle, en cómo los niños que están vendiendo sus elementos, acá podrá ser cuchuflí, creo que es lo que venden, ¿verdad? Este niño vendía unas pelotas de colores y todos cerraban el vidrio y se aferraban a sus bolsas y no querían dejar el dinero, y si llevaban un niño lo cunaban, y se dividía el mundo afuera del auto y adentro de los autos. Y cuando una señora hace una gracia y le saca una de las pelotas al niño, todos los demás autos se ríen porque entienden que la señora no le está robando, sino que está haciendo una gracia. Pero cuando el niño tira su mano adentro de uno de los autos para sacar una cajita, entonces todos lo agreden porque el niño ha cometido un delito. Pienso que es un buen libro para trabajar. Es un libro que está publicado del año 94 en Brasil y del 99 en Venezuela, para ver la marginalidad que crece en nuestros países y cómo nos conducimos frente a ella. Otro libro que me ha conmovido es Jules, del flamenco, Greg de Meyer, donde un niño con rizos dice: yo tenía rizos rojos, y me gritaban, tenés caca en el pelo. Y el agredido se corta los rizos, se queda pelado y le empiezan a gritar: canica, bola de billar, tenés una pista en la cabeza. Y entonces, como le da mucha pena, se pone un gorro que se le cae sobre las orejas. Esas orejas parecen de Dumbo y le gritan: Dumbo, soplillo, ¿a dónde vas? ¿Querés volar? Y él se corta las orejas y el gorro se le cae sobre los ojos. Y le gritan: Jules, ¿estás vivo? ¿No ves por dónde caminás? ¡Sé gatón! Y entonces él se da cuenta que tampoco los ojos sirven. Se mete las manos en las cuencas y se arrancan los ojos. Pero le duele tanto que empieza a tartamudear. Tartaja, le gritan, tartamudo. Y entonces Jules pone su lengua en un enchufe y la electrocuta. Cuando empieza a caminar, se bambolea porque está muy dolorido. Y entonces le dice: Jules, rengueas, ¿qué estás haciendo? Y entonces él dice: tampoco mis piernas sirven, a nadie le gustan. Entonces las pone en los rieles del tren y el tren pasa y le corta las piernas. Entonces Jules necesita una silla de ruedas y le gritan: Jules, silla de ruedas. Pero como no les basta con agredirlo, le ponen porquerías donde él debe agarrarse de las ruedas para hacerla botar. Y Jules se siente con aquella inmundicia en las manos, pone las manos en agua hirviendo hasta que las manos se le caen a pedazos, quemadas. Y entonces le dicen: Jules, brazos de salchicha, ¿a dónde vas? Entonces Jules, que tampoco siente que son adecuados sus brazos, lo pone a uno en un ascensor y al otro en una jaula del zoológico para que se lo arranque. Solo va quedando el torso y la cabeza, pero la cabeza no rebota. Entonces el torso, vienen los niños y dicen: vamos a separarlo, a ver si podemos jugar con ella. Y es lo que hacen, hasta que llega una niña, porque la abandonan, por supuesto, la desechan porque la cabeza no rebota, no pueden jugar a la pelota como ellos querían. Y esa niña se llama Nora y le hace caricias y le dice palabras dulces y le demuestra ternura y le dice: ¿qué te pasó? Pero él no puede hablar porque no tiene lengua, no tiene brazos, y Nora le alcanza una hoja y le pone un lápiz en la boca y él dice: yo tenía rizos rojos, y me gritaban: tienes caga en el pelo, tienes M en el pelo, y yo me lo corté uno a uno. Es decir, otra vez tenemos el cuento circular que comienza como termina, pero después de la autodestrucción, de la autodevastación de ese niño, que no está tan alejado. Tal vez sea exagerado el ejemplo, pero no está tan exagerado de esta sociedad que martiriza a los niños, cuando muchas veces se habla de que es un Edén
la infancia de que es el paraíso perdido, y sin embargo la infancia tiene también sus problemas. Entonces, por un lado, podríamos decir, con el profesor Miguel Cherro, que es un grado 5 de psiquiatría infantil, muy conocido en Uruguay, que tal vez el niño no se asusta de Caperucita Roja y del lobo, porque sabe que es una metáfora y la entiende como tal. Pero este niño tan agredido, tan destrozado, es asimilado con una respuesta mala, de mala adecuación, porque tampoco sabemos si los otros niños le gritaban. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos heridos porque alguien nos dice, ¿por qué te pusiste eso? Hoy no estás tan linda como el otro día. Y nosotros pensamos que de repente es por mal, de repente es por frivolidad, de repente es porque se le ocurrió decir algo. Es decir, no siempre es porque lo que Jules tenía no le servía a los otros. El hecho es que él responde que lo que él tiene no sirve y está totalmente desvalorizado. Es decir, no ha desarrollado los factores de protección de aquel 70% que habíamos hablado que era necesario para poder seguir con fuerza en la vida y volver al estado de origen después de una agresión. Por otro lado, Paco Abril, que es un profesor español, trabaja con Jules, hace exposiciones con Jules, se lo da a niños de 8 años. Hay niñas que le escriben a Jules y que le dicen, Jules, ahora que encontraste a Nora, reconstrúyete. Es decir, creen en la posibilidad de reconstrucción, y Paco Abril cree en la posibilidad también, no solo de que se reconstruya, sino de que es un mensaje de amor, que él atiende haciendo cuando entran los chicos a ver la exposición, antes de que les narre el cuento, diciéndoles, ¿te gusta que te insulten? Y todos dicen, qué tonta la pregunta, ¿a quién le va a gustar que lo insulten? Y luego les dice, bueno, pero ¿y cómo te sientes cuando te insultan? Prohibido contestar mal. Entonces los hace expresarse. Me siento estremecido, tengo ganas de llorar, tengo ganas de correr, tengo ganas de irme. Y entonces les empieza a trabajar la parte del insulto y les pregunta, ¿qué es para ustedes insultar? Y un niño le contesta de 9 años, es pegar con palabras. Y analiza la lexicografía y se explaya en contenidos semánticos y comparte con los autores del arte del insulto. El insulto en todas las sociedades constituye una parte indispensable de un rito de violencia. Es el combustible que va calentando progresivamente el ánimo de los contendientes hasta llegar al punto de saturación que libera la agresividad directa. Nosotros nos quedamos con la idea de que Jules es un libro que no puede ser dejado de lado en la literatura contemporánea y que debemos trabajarlo en un espacio de libroforum de comprensión del niño, donde hasta el niño puede contarnos qué partes del cuerpo le gustan y cuáles no, y qué desearía cambiar. Es decir, hay muchas veces que surgen conflictos muy internos, muy íntimos, a través de un cuento que lógicamente va a estar en el adulto responsable de que está junto a ese niño, saber si el niño está maduro para poder hacer una reflexión o no. Violencia física se ve menos en los cuentos infantiles, pero en el caso de Las manchas de humedad de Rafael Mondón, sí, es un padre que le pega a su hijo y dice el autor, a mí me gustan las manchas de humedad que hay en mi cuarto, son 3. La más grande es medio verde y parece una laguna. Las otras 2 son chicas, una negra como los ojos de mi perro, la otra pálida y con forma de paloma. La mayor es un reino con castillos y ejércitos donde yo soy el rey. En la negra juego a ser astronauta en el espacio visitando soles, conquistando lunas. A la otra, la pálida y con forma de paloma, solamente la miro y a veces me habla. A mí me gustan las manchas de humedad que hay en mi cuarto, pero se parecen a estas que tengo acá, en el brazo, aunque estas duelen más. Sé que mi papá no quiere hacer eso, pero me pega, y a veces aparecen las manchas y duelen mucho. Yo trato de portarme bien, de hacer lo que ve, de dormir temprano, pero papá me pega y mamá
no dice nada. Y corro a mi cuarto a mirar mis manchas, y juego a que soy astronauta, visito un mundo submarino y converso con mi amiga la paloma, y poquito a poco me siento mejor. A mí me gustan las manchas de humedad que hay en mi cuarto, que había en mi cuarto. Una tarde gris mi padre vino con pintura y pinceles y tapó las manchas, cerró los mundos, encarceló la fantasía, mató los sueños. Ahora solo me quedan las otras manchas, las de acá, las del brazo, que algún día van a borrarse, prometido. Es decir, la trascendencia, que es el otro tema que vamos a abordar para finalizar, porque creo que cada cuento deja un espacio de pensamiento profundo. Es interesante que nos preguntemos si la trascendencia es trascender, volver a la vida, pasar de monstruo a princesa o a príncipe, salir de un sueño de 100 años o pasar de una etapa inferior a una superior más evolucionada. ¿Será tal vez renacer? Es fácil advertir similares motivos en los cuentos tradicionales. Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente son rescatadas de 3 sueños diferentes para un final feliz. En otras ocasiones, el regreso de la otra vida se hace a través de ritos de sociedades agrícolas primitivas, como el árbol mágico en el enterramiento de los huesos. En la gata Cenicienta de Basile, que luego va a dar origen a Cenicienta, Basile precisamente hace que Cenicienta sea la que mata a una de sus madrastras con la tapa de un baúl. Y ese mismo motivo se va a repetir en el Enebro de los hermanos Grimm, cuando una madrastra mata a su hijo por la tapa de un baúl. Luego la hermana va a guardar los huesitos y los va a enterrar, hasta que sucede un acto mágico por el cual ese hermano va a renacer. Entonces hablaríamos del enterramiento de los huesos, que alude a un símbolo de vida reducido a estado de germen, asimilable con la transformación del gusano en mariposa y en su crisálida. En Chile tengo bien presente el cuento de Blanca Santa Cruz Sosa, la hermana de la fundadora del Peneca, que tanto se difundió en Hispanoamérica. Hablo de la flor de Guilirá, bien conocida por todos ustedes, donde el enterramiento de los huesos es del hermano menor por los 2 hermanos, el del medio y el mayor. Y luego, cuando pasa el tiempo y un pastorcito en el lugar del enterramiento de los huesos crecen juncos y corta una cañita y se hace una flauta, el que toca la flauta le canta una canción mágica. Cuando la toca el padre, dice: no me toques, padre mío, ni me dejes de tocar. Matáronme mis hermanos por una flor Guilirá, que era la que el padre necesitaba para ser curado de su ceguera. Y, lógicamente, se da cuenta que son los otros hijos los que han matado a su hijo menor y se descubre el hecho. El árbol mágico, por otra parte, establece no solo en el enterramiento de los huesos, que podría ser un donante mágico, el caso de que en Cenicienta es el lugar donde está enterrada la madre, donde van a ser ese árbol que conecta a la niña con la madre, a la niña con el padre, lo masculino con lo femenino, y el donante mágico que se pierde en la versión de Perrault, porque en la Cenicienta de Perrault lo que toma vigencia es el motivo del zapato de cristal, que sí es una creación de Perrault, pero se pierden todas esas connotaciones de ese árbol que la niña, la protagonista, sacude y es el que le va dando los destinos. Para Vladimir Pro, en el libro La luz del folclore, el árbol es prestigioso porque de alguna manera traduce que la madre sigue presente, que continúa viva en forma de vegetal y se convierte en benefactora de su hijo. La constante y fuerte presencia de ritos y en los cuentos populares es un claro índice de la antigüedad de sus orígenes, así como de su filiación en la realidad histórica. El hombre ha tenido necesidad de mantener vigentes algunas estructuras arcaicas que, como la magia, dan transformaciones prodigiosas, y los donantes forman parte de un mundo simbólico que garantiza una seguridad que no poseemos y que necesitamos. El cuento
se origina en la vida, pero la vida no se origina en el cuento. Y aunque manifieste vestigios de ritos, de mitos y religiones, tampoco es el creador de los mismos. Tal vez un caso que no lo vamos a narrar, pero que sea muy emblemático de la capacidad de trascender la muerte y de burlar la muerte a través de la ternura, es el hombrecito del azulejo de Mujica Lainez, que está en el libro Adán Buenos Aires. Para finalizar, diremos que entre unos y otros temas, el abordaje de la muerte implica siempre un ser para morir y volver a ser. El mensaje, si la semilla no muere no da fruto, parece haber sido aprendido por los autores que entregan el poder de su pluma a los niños. Y esto lo vertimos también en Saramago, en su libro infantil La flor más grande del mundo, cuando un niño recorre mundos, continentes, kilómetros, ensangrentándose sus pies, solo para conseguir unas gotas de agua vida que van a salvar una flor que se está marchitando y cuyos pétalos contienen el mapa mundi. Y en la medida que ese niño le alcanza el agua, esa flor se va abriendo y va siendo otra vez el contexto que nos ubica. A este punto deseamos llegar al rescate de la ternura por el arte, por mecanismos que posibilitan la capacidad de volver al estado anterior a una agresión. Y hablamos de la resiliencia, que es esa capacidad que tiene el elástico tal vez de volver otra vez a estirarse sin deformarse, pero si lo agredimos con ácidos o con agentes exteriores o con una fuerza superior a la que puede soportar, ya no va a tener la misma capacidad de volver al estado anterior. Precisamente, la resiliencia es lo que se ha encontrado que existía en ese 70% de niños que, siendo hijos de padres violentos, de padres castigadores, luego no desarrollan la misma conducta. Para nosotros, narrar cuentos tradicionales y presentar muerte, violencia y trascendencia como alegorías no es la única forma de aumentar la estima, pero sí una de las posibles y de las que permiten que ese 70% de hijos puedan desarrollar una vida normal. Creemos que algunos textos de los que hoy presentamos son adecuados para la reflexión y otros para el disfrute. De uno y otro modo, ya es como que no alcanza con Caperucita Roja y el Lobo, como que en este mundo de ansiolíticos, de antidepresivos y de calmantes, ya la literatura está necesitando de electroshock emotivos para hacer reaccionar a los niños. De uno y otro modo, decíamos, hay que luchar contra estas distintas formas de muerte y apostar a esa flor más grande del mundo para tratar de que la muerte sea rescatada de la violencia y permita la trascendencia en un mundo que crece cada vez más solitario y menos solidario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia por tu ponencia, por esto muy propio de los uruguayos, que son tan serios, tan profundos en las cosas que realizan, sobre todo en este juicio de la escritura. También hay que celebrar a la por 9 ediciones que entiendo que han editado ya, o van a editar, está en preparación algunos textos. El libro de Silvia, se titula El cuento y los cuentacuentos, y es un material de trabajo que se va a entregar en un curso que va a impartir Silvia en el mes de septiembre acá en Chile. Yo voy a conversar con ustedes para saber si es posible que la Sociedad de Escritores sea una de las sedes donde se va a impartir este curso. Es un curso que dura una tarde o una mañana, alrededor de 4 horas, y Silvia nos asegura que salimos narrando cuentos como ella. Entonces,
tan profundo, tan profesional. Y ahora lo invitamos a ti y a todos los amigos a compartir un vino de honor para que ellos puedan hacerte consulta y conversar. Sí, desde ya, el 15 de septiembre, aquí ofrecen los talleres aquí. Bueno, muchas gracias. Le invitamos a un vino de honor y según Carlito me lleva un cofre. ¿Qué pasa, Silvio? Ya, Silvia. Permiso. Sí, que se le dedique la camillita.
Hola, Carlos. Sí,